La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naque Yurak. Encuentros con Daniel Gagliardo en Europa, año 2023, en profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. Irmãos europeus, em maio voltaremos para a Europa. Voltaremos e juntos poder aprofundar, pesquisar os novos conhecimentos destes tempos de transição, mergulhando com nossas consciências, mergulhando as revelações internas, as revelações que o fogo cósmico coloca para os seres abertos e receptivos em assistência do plano evolutivo. Recibam, irmãos, nosso profundo abraço em luz e gratidão. La transición planetaria se acelera, orientada hacia la trascendencia de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. En estos encuentros se suelen tratar diversos temas como la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, la cosmosofía aplicada, ser prácticos espirituales, diferencias profundas entre ego y personalidad, herramientas del plan evolutivo, trascendencia de la ley de karma,
a la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior. El secreto de nuestra planificación interna, percibir cuál es nuestra misión. Alimentación evolutiva como reflejo de nuestra aspiración a lo superior. ¿Qué es la energía? Su triple condición y los riesgos que implica su manipulación, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Gagliardo comienza la gira por Portugal, en las ciudades de Porto, Chaves, Lisboa y Caxias, del 5 al 13 de mayo, y el contacto es más 351 962 872 581. Pasa luego a Bulgaria, en Sofía, el 17 de mayo, y continuando para un encuentro de 4 días en Miskovici, Montaña Helena, del 20 al 24 de mayo. En esta oportunidad se va a ofrecer alimentación evolutiva en base a donaciones. Contactos 359-888-277-328 y 359-889-418-545. La entrada y participación es gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. En el sur, algunos gigantes operan en servicio. Oculta la energía de sus tallas. Su manto es común al gentil, y solo la voluntad puede ofrecer en ellos referencia y señal. Llevan adelante la simpleza de vivir en la instrucción. Mueven su mano solo ante la necesidad. Recorriendo los territorios de este planetario universo, ofreciendo cual dádivas los frutos de su bendecida conciencia. No golpean la puerta, solo esperan ante los umbrales impasibles. La Hermandad de la Luz, página 32, Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Oh Aurora, tu piel se eriza de falsos templos y falsos templarios, y aún así, bajo ella, tu voluntad en la pureza no se marchita ni macula. Casi ignorados, tus emisarios pasarán desapercibidos ante la ostentación de los desviados. Mansos como palomas serán los otros sombras de buitres, cuyo hedor disimularán entre inciensos y falsos cánticos. Oh Aurora, el nombre del santo, como aderezo, será aplicado de modo infame. De la página 71 y 72 del libro La Hermandad de la Luz,
Versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Entonces vamos a presentar el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, una nueva era. Es el primer programa del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 26 de junio del 2021. Primer bloque lo titulamos La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Una persona asistente a este estudio lee un versículo del libro La Hermandad de la Luz, de Daniel Gagliardo, y comenta lo difícil que le resulta, por su tarea dentro del centro, volcarlos a los flyers de difusión de la tarea, como también comenta lo complicado que debió haber sido su traducción a otros idiomas. Escuchamos La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Tal como tantas veces hablamos, no hay mucho que interpretar de este tipo de cosas. Así que cada uno está ante esto como la energía se lo permite o le ofrece. Está bueno que lo coloque porque algunos de estos versículos, si se los fracciona, pierden toda la energía. Hay que estar atento para entender o para poder ser guiado en qué es lo que hay que mostrar en caso de que hubiera que mostrar algo de estos versículos. Hay que estar muy atento. Cada versículo tiene una energía propia y si se lo fracciona hay que ver qué pasa. No, porque en otras oportunidades se toman trozos de frases, pero con los versículos hay que estar muy atento. No le sobra ni le falta nada. Al menos eso es lo que se nos mostró, lo que se nos confirmó. Porque cuando se terminó de escribir, esta necesidad de estar atentos para ver si la tarea o el trabajo se habían llegado a término suficientemente prolijo u obediente, y hasta que se nos confirmó que no había nada que tocar, que estaba todo en orden, no siguió su rumbo, quiere decir, no se visualizó, no pasó al equipo que iba a darle tratamiento. O sea, primero tuvimos que recibir realmente una confirmación de eso. Sí, lo que pasa es que Mensajero del Fuego no es estrictamente energía profética. No la excluye, porque de algún modo todo lo que se escribe guarda condiciones de señalamiento para la humanidad que va a ser receptora de eso. Pero esto es energía profética al 100%. Entonces, Mensajero del Fuego, como decíamos, no lo excluye, pero tiene otra característica. Y si fue difícil para las personas en español leerlo sin que pareciera medio esquizofrénico, imaginen a alguien que tiene que darle un formato en un idioma totalmente opuesto que no es latino. Preferiría intentar escribir otros libros de eso y no traducirlos. Nosotros lo venimos experimentando desde el primer viaje a Portugal. Antes lo habíamos experimentado también con muchísima limitación en los viajes a Brasil, pero donde más esto impactaba sobre nosotros era la falta de vocabulario para decir lo que no tenía palabras en nuestra conciencia, pero que buscaba exteriorizarse con palabras. Entonces, nosotros funcionamos desde que nacimos en español. En español no tenemos problema, generalmente, en darle el formato, tanto coloquial como literal, a lo que hay que decir. Pero hacerlo en un idioma y encima mal hablado, como es el caso nuestro con el portugués, es un salto sin red continuamente. Solamente la energía puede hacer que esto haya caminado, porque si no, realmente es imposible.
Imposible. Así que entendemos realmente a lo que se enfrentan los traductores. Menos mal que no sé búlgaro, porque no sé ni lo que dicen los libros en búlgaro. No me atrevo ni siquiera a cuestionarme si dicen algo parecido a lo que escribimos. Las personas están conformes, pero uno puede estar conforme con cualquier cosa también, ¿no es cierto? De hecho, pero bueno, la energía todo lo puede. Incluso puede utilizar un iceberg para dar calor si quiere, porque hay cosas mucho más frías que un iceberg. Así que según donde uno ponga un iceberg da calor también, ¿no? Uno dice la nieve es fría, pero dicen que cuando nieva el frío es relativo. La helada es peor, dicen. Así que bueno, la energía hace su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajito, ella hace la tarea y tratamos entre todos de que la cosa funcione, vaya. Es que las jerarquías son planetarias. Nosotros somos tan fraccionados, hablamos de la jerarquía de Lis, de Mistritlander. Las jerarquías son planetarias. Es como una gran empresa, una gran corporación que cada una tiene una oficina, pero están todas trabajando en la misma empresa. Y todo es transitorio, porque no existen jerarquías definitivamente ni de ERCS como definitivamente de ningún lado, porque todas las jerarquías están haciendo un tránsito. Parece que se entienden entre ellas y que no hay problema de distrito. Si se siente la presencia de las jerarquías, objetivamente hace muchos años que no recuerdo no sentir la presencia de la jerarquía. Es que cuando uno habla de la energía de Lis o de ERCS, específicamente la energía se presenta a cada uno como la vida planetaria lo necesita, ni siquiera como uno lo necesita. Entonces, seguramente hay momentos donde uno percibe la jerarquía de un modo en particular. Cuando nosotros estábamos escribiendo estos versículos de instrucción profética, cuando la jerarquía revela por primera vez a la cimbria en nuestra conciencia, hay un estímulo energético que era desconocido, una vibración, una revelación en términos de identidad energética, ¿no? Muy particular. Ahí fue donde nosotros tomamos contacto muy profundamente con esa energía, podríamos decir, diferenciándola de otras energías. Nos había pasado muchas veces en los viajes a Europa identificar patrones energéticos que se nos mostraba intuitivamente que eran inherentes a jerarquías. Pero cuando escribiendo este libro se revela esta jerarquía que está ligada a entidades débicas, se revela a la conciencia, lo hace con un patrón energético identificatorio que para nosotros era desconocido, con esa intensidad, de ese modo. Así que no podría decir que cada vez que uno va a Portugal se siente esa energía, pero la hemos reconocido cada vez que esa energía buscó por algún motivo ser reconocida, o se reveló por algún motivo para ser percibida, ¿no? Porque percibir una energía jerárquica como cualquier otro patrón vibratorio es entrenamiento. Entonces, digamos que algunos de nosotros reconocemos identidades vibratorias en un grado y en una posibilidad que otros no, tal vez. Y eso es una experiencia que se va ampliando continuamente, se va ampliando. No es que uno reconozca, se acuerde el patrón vibratorio de tal o cual jerarquía, que podría ser con algún tipo de entidad con la cual el plan evolutivo hace que trabajemos más conscientemente. No sé si más continuamente, pero más conscientemente. Pero es interesante, porque ya no se trata de nombres ni se trata de nada de eso. Es un reconocimiento, una percepción de patrones vibratorios. De hecho, hay grupos que percibieron muy claramente energías que son de Lis, que están mencionadas en el libro, las percibieron muy claramente. De hecho, creo que contamos que una de las personas de uno de los grupos tiene una sensibilidad, tiene una capacidad de percibir todo eso, y fue precisamente la que nos dio la pauta de una señal que estábamos esperando y que se dio a través de ella, que fue el reconocimiento del carácter mántrico de algunos de los términos que están en el libro. Y de hecho lo empezó a hacer, los empezó a usar con muy buen tino, muy llevada internamente, prolijamente, muy bien.
Y es una bendición encontrar personas que uno no tiene que estar metiendo nada ahí. Lo único que hace uno es decir, gracias Padre que esta persona está haciendo esto. Sí, porque nosotros fuimos a auxiliar algo que estaba deficiente y que tendría que haber sido auxiliado de otro modo. Entonces la energía a nosotros nos va mostrando cuáles son las excepciones, de qué manera acompañarlos. Pero esto que estamos diciendo, hay gente que está tan madura que no hace falta decirle nada. Vienen y te dicen muy humildemente lo que están haciendo, lo que percibieron, y uno ve que está perfecto. ¿Qué vas a decir? Óptimo, está fantástico. No nos olvidemos que han caído allá las cabezas del movimiento, pero los que tenían que apuntalar el trabajo de esas cabezas no cayeron muchos, algunos están ahí y se ligaron a Uxim. Entonces hay una riqueza inmensa, están recibiendo instrucción a través de la vertiente Uxim, pero tienen una coligación muy profunda, muchos de ellos con Lis, una percepción muy clara de la energía de Lis. Entonces es interesante que esto pase de ese modo. Es interesante, es motivo de gratitud. Uno va pensando que tiene que hacer todo el trabajo de cero y de repente se encuentra con esas perlitas, con esas joyitas, ¿no? Así que agradece y dice, bueno, y personas muy receptivas y que tienen algo interesante, muchas de ellas, no tienen ambición espiritual. Tienen condiciones, algunas de ellas excepcionales, y no hay ambición espiritual. Es como que ese trabajo de la pureza ofrecido por Lis, de algún modo, coopera con ciertas purificaciones, con determinadas limpiezas, ¿no? Con esta cuestión de que, bueno, en el lugar, en el ámbito donde el rescate de la pureza tendría que estar operando fuertemente, hay algunos que lo encarnan en sí mismos y lo pueden expresar. No exclusivamente, pero trabajan con un aspecto de la jerarquía débica que tiene una impronta, un protagonismo muy fuerte en Lis. Cuando el primer rayo lo tiene inmaduro, claro que es así. Pero la jerarquía encuentra en grupos de ciertas características que hayan madurado un soporte muy interesante, porque eso cuando se lo encuentra en la curva negativa es un escollo, pero cuando está en la curva ascendente, en la elevación y la síntesis, la característica de esa energía argentina del primer rayo es muy importante, muy importante, porque abre caminos donde otros se caen. No es casual que grupos como este o este grupo pueda sobreponerse, sobrevivir, actualizarse, reinventarse todas las veces que haga falta. Y eso tiene que ver con que hay una energía muy poderosa, como un rompehielos, que tiene ya la suficiente maduración en algún sentido como para permitirse ejecutar la cuestión de esa manera. En otros lugares, en vez de poder salir, seguir rompiendo el hielo y buscar el mar abierto, se caen los grupos, se desarman o se consumen en guerra de guerrillas. Sí, Uruguay sería una topadora, pero hay cosas que tienen que madurar todavía. No sé si alcanza el resto de la transición para que las maduren, pero sería una topadora. Son grupos que deberían tener la capacidad de dar vuelta a situaciones continuamente, porque el eje transmutador de Aurora es profundísimo. Pero bueno, pasó lo que pasó en tantos lugares, que no pasó con nuestro grupo por esa condición firme que tiene. Este grupo tiene la capacidad madura de reconocer cuando alguien hace algo bien, como estamos hablando de la gente de Portugal, porque un grupo no va a ser menos ni más por hablar o no hablar de otro grupo, por recomendarlo o no recomendarlo. Esos son grupos que no tienen identidad, grupos que no entienden qué es lo que los sostiene, hacia dónde tienen que ir, no tienen un rumbo claro. Pero este grupo nunca tuvo ese problema. No tuvo ningún inconveniente en tener la biblioteca llena de los libros, como no tuvo ningún inconveniente barrerlo de un plumazo. Y eso hay mucha gente que lo vio, ¿sí? Lo vivió. Y de repente me escribían mail, ¿cómo? ¿Tenemos que sacar los libros? Sí, pero ¿por qué? Y porque si uno está profundizando sobre algo que escribió alguien que en ese momento está totalmente desviado, aquello
está empezando a desvitalizarse, se le está quitando la energía, por más que lo que haya puesto lo haya puesto bien, porque si no va a seguir llevando como una lamparita mariposas al fuego. ¿Entiende? Bueno, mientras quien fue canal se mantiene, la energía mantiene magnetizado eso. Pero cuando el que fue canal se desvía, la energía empieza a hacer un trabajo de aflojar el magnetismo, aflojar la vibración que tiene, el poder atractivo, porque el imán cósmico utilizaba esos libros como espejos atractivos también, para atraerlos al camino interno. Entonces, cuando algo pasa a ser símbolo del desvío, la energía ya no busca que las personas a través de los libros tiendan un puente con un grupo que se desvió. Entonces, bueno, los libros quedaron durante el tiempo que fue óptimo, su operativo, quedaron desvitalizados. Fuimos descubriendo el desvío gradualmente a medida que la energía permitía que se descubriera el desvío. Pero la percepción de que había algo en los libros que estaba como desfasado, sí, ya hace bastantes años. Porque es una responsabilidad, porque si no hay indicación de pasarlos a alguien, es como un campo minado, donde uno los deja un cazabobos. Pléyades darán señales y falsa interpretación ofrecerán los bestializados. Orión, redentores estímulos, y bajo mentiras buscarán sepultarlos. Alfa y Omega, raudo y preciso, fortalecerá estructuras que intentarán impactar con sus deletéreas fuerzas. Desde donde ningún nombre serviría de nada a vosotros, ellos se vierten a este universo en sacrificio. El octavo asiste, y la relación con el cosmos se profundiza como jamás antes aconteció. Así, el segundo se amplía por la ley en advenimiento. La Hermandad de la Luz. Versículos de instrucción profética. Página 34. Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio, bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra. Puente 3. Un estímulo profético dista de ser un vaticinio, un acto mágico o la herramienta mediante la cual un individuo intenta alcanzar o concretar algo en particular. La energía profética
no tiene como finalidad abrir paso a la concreción de aquello que la profecía coloca en el nivel consciente de la humanidad. Su único sentido y meta es promover la transformación de los receptores de aquel patrón vibratorio. Cuando una civilización o nación o grupo o conjunto de seres responde evolutivamente al patrón profético que las leyes internas le ofrecen, es posible que aquella profecía en su totalidad, así como una parte de ella o un determinado índice de intensidad o alcance de su campo energético, no necesiten expresarse en el mundo formal o tridimensional. De la contratapa del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
entramos en un nuevo bloque del programa del día de hoy titulado Una nueva era. Este segundo bloque, que es a continuación del anterior, está titulado Ciclos evolutivos de las humanidades y la Tierra. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Era una forma de decir, porque lo que se llama avatar no existe como tal en esta transición. El término avatar se lo utilizaba como un rango ascendido para la conciencia, como un grado iniciático avanzado. Y en realidad, Cosmosofía lo que hace es ampliar el término avatar y referirse a los regentes que llegan a reabsorber las 7 mónadas y se transforman en avatares en primer grado. En realidad es el primer grado de iniciación del regente. Un avatar en primer grado pasa a un nivel iniciático muy avanzado a nivel logoico y es avatar en primer grado. Entonces, ¿cómo se denominaba a una cantidad de jerarquías? Porque eran jerarquías todas, maestros ascendidos y todo lo demás. Era simplemente un modismo. Antuac es una entidad compuesta por una cantidad de conciencias que no se sabe el número. La energía fue actualizando en relación a estas cuestiones. Entonces ya en el ciclo anterior, Saint-Germain era una exteriorización de Antuac. No es que Antuac es a partir de 1988. Lo mismo que Samana. No se conocía el término Samana, pero Samana ya en la época en que Jesús fue instrumento de la energía crística, Samana era la entidad que comandaba todo el proceso. No la totalidad de la entidad crística cósmica universal, sino una entidad crística que forma parte de los distintos estratos crísticos operativos. Entonces Samana era una gran entidad crística, grande en relación a lo que somos nosotros y el sistema solar, pero se desconocía en ese momento. Solo se hablaba del Mesías o el Cristo o de Jesús. Y después se amplió la información ya pasando de la polaridad masculina a la femenina. Sí, es que no está errado, porque el cosmos se compone de etapas, de ciclos, de pulsos. Entonces, las eras son un conjunto relacionado de etapas, de pulsos y de ciclos con una característica, una tendencia específica. Cuando nosotros cantamos la luz de los signos, cuando mantramos la luz de los signos, hay una estrofa que habla de una nueva era, ¿cierto? Quiere decir que es válido y sigue siendo actualizado. Y todas estas herramientas crísticas están operando dentro de un gran ciclo, que es una era precisamente donde se predispone en la superficie del planeta Tierra y en el marco del sistema solar, ese planeta, se predispone la trascendencia de la ley de karma. Se agota la era kármica, la última falange de la era kármica, y va a comenzar una nueva era. Una nueva era que también va a estar compuesta de etapas, de ciclos, de pulsos, porque las eras son parte de un gran ciclo, un gran arco evolutivo cósmico. Entonces, todo el proceso que vivió, por ejemplo, el planeta Tierra bajo ley de karma, desde sus inicios, eso conformó un gran ciclo compuesto por una cantidad de eras. Del mismo modo que en la geología hay eras, y en la cosmosofía también hay eras. Entonces, ahora nosotros vamos a comenzar un gran arco evolutivo bajo ley evolutiva superior y arrancamos con la primera era de esa gran etapa, que se va a agotar llegado el momento, va a comenzar otra era, y en cada era se hacen reajustes cósmicos en relación del planeta al sistema solar, del sistema solar al marco cósmico que corresponda. Pero sí, está bien el concepto, porque fueron muy seguiditos. Aquel fue hace 4.500 años, no es nada, es un parpadeo. O sea que todo lo que nosotros tenemos más o menos identificado como representantes crísticos, más allá de la región del planeta y la interpretación de la palabra crística, forman parte de la última era previa al agotamiento de la ley de karma. Esta fue la última era kármica de la superficie de la Tierra y de la Tierra en general. Y todos trabajaron para eso. En esa última era kármica, cerrar. Por eso vinieron tan seguido, fue como diciendo, no, miren que vamos para allá. No, muchísimo antes. Las conciencias que encarnaron en las dos razas primeras o hiperbóreas
ya venían de otros planetas y otros sistemas solares donde la ley de karma estaba activa. Pero antes de que existieran implantados seres en la superficie de la Tierra con regencia kármica, asistencia kármica, ya el planeta venía con asistencia kármica. Mucho antes de que se implanten las humanidades, los inicios planetarios son kármicos también. Entonces, nosotros estamos en un planeta que desde su origen y antes de que hubiera mónadas en la superficie kármicamente regidas, ya venía bajo ley de karma. Porque hay planetas que inician y ya son planetas que van a ser utilizados para la ley evolutiva superior, por ejemplo. No nos olvidemos que los planetas y todo lo que lo constituye son lo que son o van a ser lo que van a ser por necesidades evolutivas. Y si una tanda de mónadas que en determinada etapa va a salir de la ley de karma y va a pasar a la ley evolutiva superior, no tiene un planeta de ciertas características, cuando esas mónadas están todavía metidas en la ley de karma, ya puede ser que las jerarquías, las conciencias logoicas, estén atrayendo sustancia, partícula, trabajando con campos magnéticos que van a ser utilizados de inicio con ley evolutiva superior por parte de esas mónadas. Y eso implica, porque en el cosmos todo tiene un doble sentido circulatorio, que el planeta también evolucione. Porque estamos bajo leyes de expansión. Quiere decir, si el planeta es un cuerpo de manifestación de un logos determinado a nivel planetario, quiere decir que hay ahí conciencia en evolución. Lo que pasa es que un logos puede estar generando patrones de atracción para directamente ofrecerlos a tandas monádicas que vengan para la ley evolutiva superior. Porque ese logos puede tener una experiencia para conformar un universo planetario de ciertas características para la ley evolutiva superior. No tiene por qué ser ley de karma. La ley de karma es lo que va a conformar un logos cuando lo que se le está pidiendo es conformar un campo de energía, un campo de vida, un campo cósmico de vida para tandas monádicas que tienen necesidades kármicas. Entonces, según la experiencia evolutiva de un logos, es cómo él va a asumir una tarea destinado a ser receptáculo o influencia de una determinada ley. Llegaron después hasta donde tenían que llegar y el sistema solar da por terminado un ciclo y comienza otro, que es el... No es grande la evolución de este sistema solar, es muy pobre, muy básica. Sí, completó un ciclo muy básico a nivel solar, de hecho pasó otro ciclo donde también hay planetas que tienen componentes kármicos. ¿Y por qué fue eso? Porque las tandas monádicas que tenían que venir necesitaban esas condiciones progresivas planetarias. Entonces, las tandas monádicas que vinieron a este sistema solar cuando estaba regido por tercer rayo y que también vinieron a este planeta, cuando este planeta no era regido por segundo rayo, sino por tercero, tiene una condición que siempre coincide con el rayo regente sistémico. No en todos los planetas pasa eso, pero en el primer ciclo, regido por tercer rayo, la Tierra era de tercer rayo como ahora es de segundo, y la energía que rige es de segundo, el sistema. Y cuando se pasa a primero, el sistema va a ser de primer rayo y la Tierra también va a ser de primer rayo, porque es un planeta que está asignado para reflejar con intensidad planetaria lo que a nivel sistémico solar se refleja con intensidad estelar. Es la información que tenemos. Pero no es el mismo planeta, no es el mismo logos. No es el mismo logos. El logos que lleva el planeta en una etapa a determinado punto, ese logos sigue su trayectoria logoica. Claro, pero se reaprovecha la sustancia, nada se pierde. Hay todo un proceso transmutatorio, tanto estelar como planetario. Entonces, hay todo un proceso transmutatorio. Se reaprovecha la sustancia que ha tenido una experiencia determinada, se la reaprovecha, se la transforma en sustancia, lo mismo que está pasando ahora con el proceso de transustanciación. La esencia no se altera, es indivisible, pero la transustanciación permite que el patrón sustancial se adapte de un modo en particular sin que la esencia se altere. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces va pasando eso. Hay un patrón que se mantiene, que la jerarquía galáctica mantiene. Asiste en un ceremonial una cantidad de transformaciones, transustanciaciones, fluidificaciones, lo que fuera haciendo falta. Entonces, todo arranca de cero
todo arranca de cero y en gran medida la sustancia de cada etapa es reutilizada. Y esa sustancia está enriquecida por el tratamiento del primer ciclo, pasa al segundo, el enriquecimiento del segundo ciclo pasa al tercero, y todo en función monádica, porque no son las mismas mónadas las que necesitaron de ese paso por el sistema solar bajo tercer rayo, que ahora bajo segundo rayo y que en el futuro bajo primer rayo. Entonces tenemos que verlo como un teatro que lo han remodelado y que en cada reapertura la obra de teatro es diferente. Claro. No tenemos que pensar la Tierra es el mismo planeta, nada más que ahora con otro rayo. Porque lo que le da el componente principal a un campo de existencia es el rayo que lo rige. Y si a eso sumamos que el arquetipo, el arcano que está previsto para determinado rayo, no solo es algo relativo a otra energía de rayo, sino a otras energías, a tandas monádicas que van a ser instaladas y van a recibir el tratamiento, el ofrecimiento que haga falta. O sea, no es solo un cambio de rayo, es un cambio absoluto de paradigma. El arquetipo, el arcano es totalmente otro, porque las necesidades de las tandas monádicas no se repiten. Todo. Los centros son ejes de distribución de la jerarquía que está en ese momento operando en el planeta, el logos planetario. Entonces, Erx no existía en la manifestación anterior del sistema solar. No existía Shambhala, no existía Mixtlitlán, no existía ninguno de estos centros. Ninguno de los 4 tipos, de los 4 niveles internos de civilizaciones que tenemos. No existía. Es para esta etapa. Y cuando esta etapa se agote, vendrá otro campo de manifestación, otro formato de manifestación. Algunas quedan, pero quedan en un nivel de iniciación que no tiene nada que ver con lo anterior. El eje logoico muda, porque el último logos del ciclo de tercer rayo no inició el ciclo de segundo rayo. Quedó liberado, se lo llevó a otra condición. ¿Cuál es esa otra condición? El camino del tercer rayo con el cual estaba trabajando. Este logo, cuando se lo libere, va a seguir el camino de ampliación del segundo. Para pasar al primer rayo se necesita la síntesis acumulada de la experiencia del tercero y el segundo. No puedes arrancar al revés. Todavía no tiene el trabajo acá nuevo, no sé dónde está ahora. ¿Qué sé yo? Nadie sabe. Esa información que dice que las tiene miente. Si aparece alguien que dice, no, yo sé dónde está el logo del ciclo que viene. Sí, está en tu fantasía, en tu ilusión. Así como arriba, abajo debe ser. Llegada la hora, profundas confusiones en tal sentido transcurrirán. Aún más de las que hoy tantos transitan. ¿Qué es para cada quien el arriba o el abajo? Guardados en esos tiempos. Falsos profetas señalarán abismos, diciendo ofrecer los cielos. Mas, si no estáis entregados en la fe, la magnificencia de abiertos cielos os pondrá a prueba, cual si de abismos se tratara. De la página 32 y 33 del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Wionach va a interpretar en guitarra su obra, Naciendo.
Veréis a los buitres morir de indigestión. Será señal. La Hermandad de la Luz. Versículos de instrucción profética. Página 69. Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Abordamos ahora el último de los bloques de este tema central que habíamos titulado Una nueva era. Y este tercer bloque lo titulamos Rescate de los trajes, Ancenusa y otros portales de rescate. Una persona asistente pregunta si los cuerpos de los seres pueden ser rescatados individualmente o tienen que ser rescatados en su conjunto, los tres. Y luego también preguntan por la función de Ancenusa y el rescate de los seres en accidentes o por desaparición en los portales dimensionales. Escuchamos entonces el audio de Gagliardo. Lo que esté respondiendo, pero generalmente como hay una complicidad muy grande en el campo psíquico, esto no es el absoluto lo que estamos diciendo, pero decimos que si el cuerpo emocional no puede ser rescatable, es bastante interesante que fuera rescatable el cuerpo mental, por ejemplo. Porque un cuerpo emocional que no es rescatable suele tener un impacto tremendo en el cuerpo mental, haciendo que el cuerpo mental no pueda estar abierto de un modo tal que la sustancia mental pueda con flexibilidad y de modo traslúcido revestir estímulos internos. ¿Por qué? Porque un cuerpo emocional muy inmaduro suele estar asociado en algún grado con un cuerpo mental que también es inmaduro. No es que tengan el mismo grado de madurez o de inmadurez, pero suele ser eso. Entonces, cuando un cuerpo mental logró un grado de madurez suficientemente sólido, puede orientarse de un modo suficiente hacia la vida interna, abrirse, la sustancia con la que trabaja, la conciencia mental es plástica, es flexible, es traslúcida, envuelve sin dificultades o sin ciertos impedimentos el estímulo interno, es casi seguro que se lo puede pasar al emocional. Porque si logró esa receptividad, es porque logró despegarse de la influencia emocional que hacía que la mente se pusiera rígida. Entonces, generalmente, cuando el mental puede ya asumir ese envoltorio del estímulo interno con suficiente plasticidad, tiene influencia suficiente para cooperar con la madurez emocional. Aunque no llegue a un grado elevadísimo de madurez el emocional, reduce la distancia con un cuerpo mental que lo único que le está ofreciendo, en vez de complicidad,
respecto a las estupideces emocionales que le presenta el emocional al mental. Por el contrario, no responde a esas tonterías y le ofrece lo que va recibiendo como revelación interna. Entonces ahí empieza un trabajo. Una cantidad de encarnaciones, generalmente el emocional va limpiando todo lo que le dejó ese chiquero de la materia y se va abriendo según la capacidad de cada ser, puede ser una cantidad de encarnaciones u otra, el emocional por debajo, el mental por arriba, alineados a esa fuente que realmente vale la pena sintonizar. Automáticamente el cuerpo físico empieza a vivir un proceso transmutatorio, porque ya esa conciencia psíquica, buscando la luz, aunque no sea absolutamente estable en esa búsqueda de la luz, pero sí suficiente estable, pone a trabajar en acciones de carácter más limpio, orientadas al bien común o a lo positivo, un cuerpo físico que hasta ese momento era un sicario. Era un sicario del desvío psíquico. La psiquis no tiene fuerza y va perdiendo vigor cuando termina siendo la atención a todo ese reclamo bruto y animal del cuerpo emocional, porque lo único que la mantiene suficientemente elevada es la luz interna. Entonces, cuando logra la mente ofrecerle al emocional y el emocional responder gradualmente, ya no lo ponen a hacer trabajo de asesino a sueldo al cuerpo físico. Deja de hacer todas las aberraciones que hizo durante muchas encarnaciones. Entonces hay una encarnación donde empieza a hacer mejor letra, mejor letra, mejor letra. Dice, yo no muevo un pie si no es para algo bueno. Bueno, esto se puede decir ahora, en esta etapa de la instrucción y la evolución planetaria. Antes no se lo podía decir tan fácilmente. No, ni siquiera intentaban decirlo, pero no sabían cómo decirlo, ni sabían que la relación era esa. Directamente ni se sabía esto, que la sustancia mental y qué sé yo, que puede ir a los estímulos internos, que va tornando cada vez más traslúcida. Todo eso, se sabía que había algo ahí que resolver, pero no se tenía tan claras las relaciones como para poder asumir la resolución de eso. Sí, tendría que haber llegado a estar claro. Claro que sí. Lo que pasa es que la humanidad, al venir retrasándose, bueno, ese retraso involucra estar retrasado en todo sentido. Aspectos de la instrucción que recién ahora, agotada la polaridad masculina, están pudiendo mostrarse más abiertamente o claramente o con una precisión profunda pero simple, se hubieran podido hacer antes. Si nadie dice que la polaridad masculina es salvaje, nadie dice que la humanidad no hubiera podido afondar la propuesta kármica en la sabiduría misma, en la elevación y la síntesis. Si la ley de karma que estaba prevista en los arcanos, el aspecto kármico previsto en los arcanos, para la humanidad, tendría que haber dejado la humanidad, si la humanidad hubiera permitido el viaje, paradita en el portal cósmico. Y ahí pasaba el bus de la ley evolutiva superior, suban, seguimos. No tanto lío, no tanta cosa quisquillosa. Todo este lío de una transición que se hace de chicle, que hay que tratar esta humanidad entre algodones porque somos unos imbéciles rígidos. Sí, eso está escrito también, que es estar ante la voluntad de la energía. Lo que ocurre es que las personas, precisamente por esto que decíamos, esta humanidad es tan inmadura que hay que masticarle, hacerle papilla, decirle esto, para que entiendan las cosas. La única prueba que tenemos que enfrentar continuamente es la energía, nos estimula para saber qué hacer, receptivo, donado a esa voluntad. Esa es la única prueba, porque todo lo que hacemos mal, lo hacemos en sentido contrario a la energía. Es tan simple como eso, no hay otra cosa para resolver. Aquel que está donado, abierto, receptivo, que entendió que hay una sola prueba, resolvió todo si lo hace. Exacto, hay una sola pregunta para hacer. Y cada uno tiene que resolver cuál es esa pregunta. Hace un tiempo largo leí una nota de un especialista en accidentes aéreos, diciendo que es imposible que tanta cantidad de cuerpos no hayan dejado un rastro. Y a lo largo de todos los accidentes que él venía estudiando, dice que era extraño porque él hablando con especialistas, con forenses, con especialistas en accidentes aéreos, todos coincidían off the record que no puede desaparecer totalmente un cuerpo. Ahora, cae un avión en el medio del océano, bueno, supongamos, pueden desaparecer todo, pues se lo comen los tiburones, los bichitos, los parásitos, bueno. Pero hay lugares donde
Realmente vos podés trazar un perímetro y investigar el accidente aéreo dentro de un perímetro. Trazás un perímetro de 1 kilómetro a la redonda. No puede ser que te falten 40 o 50 cadáveres. Por más que tenga 400, hay aviones que llevan 400, 500 pasajeros, 600, hay aviones muy grandes. Se te cae un avión de esos, ¿cómo te pueden faltar 40, 50, 60 cuerpos? Entonces, ¿qué hacen? Se consumieron el incendio, pero te quedan que sea la ortodoncia, si tiene ortodoncia, la muela de oro. Sí, pero es diferente porque acá el rescate tiene otra condición. Un ser que pasa por un portal, por un vórtice, como es Bermuda, Sancenusa y otros, es diferente, porque no están ahí pasando por un accidente que también es una herramienta de rescate. El que no tiene que ser rescatado, el accidente, lo sacan de la vida planetaria, no es rescatable, ya está. No se terminó de prender el fuego el avión, que ya están cortándole el boleto por otro lado. Y con los seres rescatables con cuerpos pasa lo mismo. Muchos de los seres rescatables con cuerpos, antes de que el avión colapse o antes de que se incendie o explote, ya fueron retirados. Y se quedan los seres no rescatables en el avión, que tienen que seguir todo el proceso kármico, tienen que enfrentar las consecuencias kármicas correspondientes con sus cuerpos. Pero, ¿cómo puede ser? La humanidad o los encargados de darle respuestas de cierto tipo a la humanidad no quieren reconocer que esto ocurre. Que no puede ser que en la mayoría de los accidentes falten cuerpos, no puede ser. O como ha pasado con ciertos hundimientos de barcos o submarinos, que se supone que la tripulación estaba toda adentro. Un día encuentra el submarino, ni un hueso había. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser de ese modo. Entonces, esto también lo utiliza la jerarquía simbólicamente para decirle a los científicos, ¿qué es esto? Se va más allá de la ciencia. Entonces, en Bermudas, como puede pasar acá, en Sancenusa, cuando se acerquen más el ápice de la transición, va a pasar lo mismo que en Bermudas. En Iberaya pasó un montón de veces, muchísimo. Dice, no, se hundió, se lo tragaron las arenas movedizas, pero en muchísimos lugares hay arenas movedizas, hay bañados, no pasa eso. ¿Por qué ahí sí? Porque hay aspectos energéticos puntuales. En San Juan de Puerto Rico, Bermudas, son portales dimensionales. Para intercambio de leyes, partículas, sustancia, conciencias, entre planos, entre niveles, entre dimensiones. Están habilitados con una condición muy particular. Son como bocas del ser planetario. Son realmente bocas de un grado muy particular de inteligencia, de absoluta inteligencia, a través de las cuales pueden ingresar a otros planos, niveles o dimensiones, o venir de esos otros planos, niveles y dimensiones, como decíamos, partículas, energías, vibraciones, rayos, conciencias, de todo tipo. Hay una ley de síntesis operando ahí muy grande, porque si no existiera esta voluntad cósmica que mantiene abiertos esos vórtices, esos portales, pasar de una dimensión a otra, de un plano a otro, de un nivel a otro, no es tan fácil, porque hay filtros. Los portales lo que hacen es dominar en el marco de ese vórtice para que el pasaje se pueda dar con la mayor síntesis. La conciencia cósmica mantiene activos esos filtros, pues si no cualquiera diría, me voy a dar una vuelta a la otra dimensión, al otro plano, al otro nivel. Y no es así. Nosotros conocemos pocos, pero existe una infinidad, porque en realidad la conciencia planetaria arma redes de portales. Solo que la actividad y la revelación obedecen a la ley de necesidad. En toda situación hay rescate. Del mismo modo que en toda situación hay seres que no van a ser rescatados nunca. Entonces, en Malvinas, en las guerras, en los hundimientos, en los accidentes, en las grandes condiciones traumáticas que se viven en distintos lugares del planeta, hay rescatados continuamente. Continuamente hay rescatados. No solo hombres, hay rescate continuo. Lo que pasa es que, a ver, si desaparece una piedra arriba de aquel cerro, ¿quién va a ir a denunciar? Si desaparece un perro, lo sumo ponen un cartelito o lo publican en Facebook. Si desaparece de repente así, como una cosa muy particularmente extraña, una porción de bosque y no se sabe explicar, no va a pasar nada.
se va a hablar en un círculo muy pequeño. Pero cuando desaparecen personas y no se encuentran rastros de ningún tipo, ahí la cosa cambia. Sobre todo en condiciones donde se supone que el rastro tendría que ser imperdible. Porque hay condiciones que lo dice cualquier forense, cualquier investigador. No entendemos qué pasó porque tendría que haber sido muy fácil seguir el rastro de esto. Sin embargo, no, porque en la escena del crimen no hay huellas digitales, no está marcado nada, no falta nada, no fue por robo, no hubo violencia, desapareció en la casa con la comida ahí. No, Erx opera a Ancenusa. Ancenusa es una herramienta de Erx. Ancenusa está bajo la regencia de Erx. Ancenusa es Erx. Solamente que es una herramienta específica de las tantas herramientas que tiene Erx. Entonces, llegado el momento donde Ancenusa va a tener que responder en su rol de herramienta de rescate, Erx va a operar a través de la jerarquía que esté rigiendo el espejo. Hasta ahora sabemos que es Casenuma. Tal vez siga hasta el final de la transición Casenuma a cargo de esa tarea, porque las jerarquías también pueden mudar. No es lo más previsible que en una etapa tan avanzada de una transición, una jerarquía que viene operando y acrecentando su crecimiento iniciático y su injerencia a través de un espejo tan importante como es Ancenusa, no solo para acá, a nivel planetario es muy importante. Entonces suponemos que Erx va a operar a través de Casenuma y del conjunto de jerarquías que operen con Casenuma en ese sentido, como una sola pieza, porque Erx en Ancenusa no está fraccionado. Ancenusa no es un pedacito aparte de Erx. Lo que pasa es que nosotros decimos Erx, Ancenusa, pero esto es acá, tiempo y espacio. Ancenusa es una extensión, del mismo modo que el ego es una extensión de la energía del alma, nada más que el ego está dormido. Ancenusa es una extensión de la conciencia de Erx, nada más que no está dormida. Exactamente, de octavo rayo, tal cual. Bueno, pero eso son elementos complementarios. O sea, tanto los Nakash Shirin como que Ancenusa opera con una civilización no revelada, pero que se sabe que es una civilización que trabaja con octavo rayo y trabaja con energías de Nakash Shirin a nivel lunar, porque cuando se vaya acercando el ápice y en el ápice mismo, Ancenusa, estos Nakash Shirin con que trabaja y esta civilización de octavo rayo van a trabajar trianguladas con una profundidad inmensa, inimaginable, porque van a operar aspectos de los rayos Sono que ahora no tienen esa intensidad. Los rayos Sono a partir de 1988 empezaron a pulsar cada vez más fuerte, tiene una intensidad mayor, una cualificación mayor, pero cuando llegue el ápice de la transición, los rayos Sono van a tener un tenor, una importancia inmensa. Los rayos Sono son herramientas de trabajo sobre el clima, sobre las variables geológicas, sobre seísmos, sobre factores distintos a nivel atmosférico. Los rayos Sono tienen una preponderancia inmensa, van a ser herramientas directas de estos centros, de estos vórtices. Como Ancenusa, esta civilización de octavo rayo, lo que va a hacer con la actividad que ella manifiesta es favorecer la síntesis entre universos, porque octavo rayo es interrelacionamiento de los universos. Entonces, esta civilización de octavo rayo va a facilitar mucho la dinámica de un vórtice, de un portal, como por ejemplo es Ancenusa, que también va a trabajar entre aspectos dimensionales, planos, niveles, y estos Nakash Shirin lo que hacen es encauzar aspectos de la voluntad crística e irradiarlos de un modo más potente, porque son entidades crísticas los Nakash Shirin. Falanges de la nueva era se disponen en la luz. Vuestra voz susurra en los valles. Sicuma, Sicuma, Sicuma. De entre vosotros algunos serán guías. Uno de ellos será hacedor de música ayer y para luego formador de conciencias. No cargará en esa hora de realeza nombre ninguno. Desde Ancenusa la luz transporta a la morada
Esencia de los reinos. La Hermandad de la Luz. Versículos de instrucción profética. Página 94 y 95. Daniel Gagliardo. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos el título del próximo programa: Lo subjetivo conduciendo lo objetivo. Shimbriá, Shimbriá, camino te abre la vida única para esa hora. Antes de esa, solo sabrán de ti los que respondieron. Aquellos que no necesitan que asomes por las ciénagas, y antes de ser loto te reconocieron, abrevando de ti luz y sabiduría. Y nos despedimos hasta un nuevo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.